Les saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo y anhelando que en este tiempo nosotros podamos recibir, receptar y ser bendecidos por su palabra, porque con seguridad Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y quiero referirme al libro de Job. En el capítulo 42, versículo 5, hay una porción maravillosa que es algo que debe ser aplicada diariamente a nuestras vidas. Y la palabra de Dios declara literalmente: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es algo que de una u otra manera nosotros vivimos, pero en base a lo que estamos escuchando o ciertos testimonios de muchas otras personas de cómo Dios obra en sus vidas. Pero, ¿qué hay de las nuestras? ¿Cómo nosotros vivimos y quién realmente es Dios? ¿Cómo nosotros hemos recibido esas bendiciones o las promesas que están escritas en su palabra? Recordando esto, el motivo principal de esta reflexión es pasar de un conocimiento superficial de Dios a una experiencia personal y transformadora. Porque con seguridad muchas personas escuchan de Dios, probablemente hasta leen la palabra. ¿Y lo meditan? Sí. Tal vez oran, como Job lo hacía. La palabra de Dios dice que todos los días Job oraba y entregaba sacrificio para sus hijos, por si ellos pecaban, por si ellos blasfemaban a Dios. Pero a través de esta experiencia, no es que Job no conocía de Dios, no es que Job simplemente oía, él practicaba muchas cosas, pero es precisamente Job, siendo un hombre íntegro y temeroso de Dios, enfrenta sufrimientos intensos, pérdida de sus bienes, la partida de sus hijos y la pérdida de su salud. Después de diálogos y confrontaciones, Job reconoce que había hablado de Dios sin comprenderlo plenamente, sin saber realmente quién era ese Dios que le protegía, ese Dios que le cuidaba, ese Dios que le prosperaba. Hay una gran diferencia entre oír de Dios y conocer a Dios. El primero informa simplemente, pero el segundo transforma. Recuerde, ¿qué es lo que usted sabe de Dios? ¿Usted simplemente oye de Dios? ¿Escucha la palabra? ¿Escucha sermones? Pero ¿le conoce a Dios? ¿Cómo es o qué significa Dios en su vida? El conocimiento de oídas es limitado. Y esto es lo que tiene que cambiar. Esto es lo que tiene que transformarse en algo real. ¿Por qué? Si nosotros ponemos un ejemplo, el hecho es de que alguien, un ser querido, nos habla diariamente de alguien que conoció y nos describe cómo es él físicamente, cómo él se comporta, cuáles son sus reacciones, le gusta o no, o llega a quererlo, llega a amarlo. Pero nosotros tenemos simplemente esa referencia de esta persona. Pero cuando a nosotros nos presentan esa persona,
Lo que solemos decir es, he oído tanto de usted que casi creo conocerlo, pero en realidad no le conoce, solamente ha oído hablar. Es por esto que aquí con este ejemplo nos podemos también dar cuenta de que por muchas ocasiones nosotros hemos estado oyendo de Dios, pero la pregunta nuevamente es, ¿le conocemos a Dios? Job conocía a Dios por tradición y enseñanza. Y a veces eso es lo que sucede también en nuestras vidas. Nosotros le conocemos a Dios por tradición, porque así nos dijeron y así es como debemos comportarnos. Nosotros debemos asistir a la iglesia, nosotros debemos escuchar la palabra porque eso se nos dijo más. En la realidad, no sabemos quién mismo es Dios. La fe de oídas es la que de una u otra manera simplemente puede ser correcta en doctrina, pero débil en pruebas. Depende más de la experiencia ajena que de la personal. Porque igual nosotros podemos estar escuchando y decir que Dios hizo algo especial en una amiga, en un amigo. Dios se manifestó y mira ese milagro que sucedió en esa familia. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de esa experiencia personal? Nosotros podemos escuchar sobre todo en los personajes bíblicos de cómo Dios obró en ellos. Pero nuevamente, ¿está obrando Dios en mi vida? ¿Será que en realidad yo le conozco a Dios? Hoy nosotros tenemos que darnos cuenta que no basta con escuchar sermones. Debemos buscar encuentros personales con Dios. Y es parte precisamente de cómo, en el caso de Job, él llegó a conocerle a Dios. ¿Por qué? Menciona exactamente lo que él pasó. Perdió todo lo que tenía, partieron sus hijos, su salud estaba quebrantada. Es más, su esposa hasta le reprochaba de cómo él estaba pasando. Pero la prueba rompe nuestra autoestima. Recuerde esto. A veces es muy necesario pasar por esas pruebas. Nos hace buscar a Dios con más intensidad. Y estas pruebas también nos revelan aspectos de el carácter de Dios que antes no entendíamos. Es por esto que en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, nosotros tenemos que aprender a preguntar, Señor, ¿qué quieres? Quiero aprender porque quiero conocerte, porque quiero saber que en realidad lo que la palabra de Dios sentir en mi vida, Señor. El conocimiento verdadero, recuerde esto, transforma la vida. Y para que nosotros igual podamos decir, ahora mis ojos te ven. Reconocimiento de la soberanía de Dios. Reconocer de que Él es santo. Podamos también ser humildes y arrepentirnos de cómo nosotros hemos estado actuando. Con apariencia, por tradición, por costumbre, pero no leemos a ese Dios verdadero, a ese Dios lleno de amor y de misericordia. Mayor confianza en Él debemos tener para recibir todo lo que Él tiene ya preparado para nosotros. Es por esto que de una u otra manera nosotros tenemos que vivir la experiencia de sentir la presencia en nuestras vidas con su guía, su favor. Ver a Dios cambia nuestras prioridades, cambia nuestras actitudes y cambia nuestras decisiones.
¿Por qué? Porque el sufrimiento no fue el final para Job, sino la puerta para conocer más profundamente a Dios. Hoy podemos tener esa hermosa posibilidad de ver esa puerta abierta para profundizar en el conocimiento, pero sobre todo en la vivencia de un Dios todopoderoso en nosotros. Hoy, Dios nos invita a pasar de la información a la transformación. A quienes conocen a Dios, pero no han tenido un encuentro personal profundo, es hora de que hoy nosotros cambiemos esa experiencia, ese estilo de vida, que nosotros hoy podamos decir: de oídas te había oído, Señor, y sabía cosas maravillosas que los demás experimentaban y vivían, pero hoy mis ojos te ven. Hoy puedo sentir tu presencia. Hoy puedo decir y te dar también testimonio de que tú eres un Dios real, santo, vivo y todopoderoso. Por eso en mis oraciones, hoy yo quiero sentir esa revelación, esa fortaleza, esa sensibilidad espiritual de poder siempre ser parte de aquellos que transmiten sus experiencias y no solamente de aquellos que escuchan. Hoy Dios quiere que podamos tener una experiencia especial y diferente. Dios quiere bendecirnos.